Reencuentro, la revista cultural de la televisión, con la conducción y dirección de Pilar Trujillo Martel. Hoy es sábado 21 de marzo, señoras y señores, sean bienvenidos a esta edición de Reencuentro, una edición especial en el que los invocamos realmente a ser responsables con su existir y con el existir de sus familias esencialmente. Responsabilidad que se extiende también a la sociedad toda. Bueno, y esta edición llega a ustedes como siempre, gracias a nuestros auspiciadores. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Nuestra Universidad de Huánuco te brinda los mejores ambientes y laboratorios totalmente equipados que harán posible el desarrollo de tu carrera profesional, poniendo a tu alcance educación de calidad. Y paga tan solo 4 pensiones por ciclo. Somos una universidad licenciada por SUNEDU que pone a tu servicio movilidad gratuita y sobre todo una moderna infraestructura. Universidad de Huánuco. Examen de admisión 29 de marzo. Este tipo de tratamientos no hay acá en Huánuco, ¿no? Y las personas que tenemos cuadros muy difíciles de salud, de veras que uno va mejorando. Yo estaba mal de la rodilla, pero un poco ya me siento. Tercera vez vengo, pero un poco siento mejoría. Tal vez si vengo más me sentiría mejorcito. Entonces estamos muy contentos, muy alegres y estamos mejorando poco a poco. Ya está en funcionamiento la Clínica Terapéutica Municipal de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Todo de manera gratuita. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. El doctor Virgilio López Calderón falleció el sábado 2 de febrero del 2019 en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, en la ciudad de Lima, por el valioso aporte respecto al registro de personajes, tradiciones y costumbres que hiciera del Huánuco contemporáneo. Mereció el reconocimiento como el cronista de Huánuco. Reencuentro también ameritó de su parte el reconocimiento especial de este programa en el contexto en el cual se desenvuelve. La edición del día de hoy se desarrolla precisamente a partir de los juicios de valor de nuestro Virgilio López Calderón. Yo pienso que el programa Reencuentro es, como su nombre indica, un reencuentro con nuestras costumbres de Huánuco, con nuestra tradición y sobre todo con nuestra cultura. Huánuco es un pueblo altamente culto. Hemos ganado siempre este título desde muchos siglos, se puede decir, porque los huanuqueños hemos tratado de cultivar siempre las artes, la poesía, las letras. Hemos tenido la primera poetisa de América,
Amarilis, hemos tenido grandes escritores y sobre todo grandes pensadores. No nos olvidemos, por ejemplo, que el padre de la seguridad social en el mundo es el doctor Edgardo Rebagliati Martins. Escribió en 1930 como tesis doctoral las leyes de la asistencia social a los obreros, a los empleados y al público en general. Y por esto ha sido reconocido en Inglaterra, en México y en el Perú como el padre de la seguridad social. El hospital más importante de Lima lleva su nombre. No nos olvidemos que él ha sido un huanuqueño que siempre amó su tierra, se sintió orgulloso de ser huanuqueño, colaboró como director de la prensa con don Augusto Durán y sobre todo dejó leyes importantísimas para el trato socioeconómico con la gente que trabaja. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que Reencuentro merece muy bien recordar a estos personajes. En uno de los últimos programas que estuve viendo en la televisión, vi el homenaje y la biografía hacia Monseñor Sardinas, elaborado con bastante calidad y sobre todo con bastante precisión acerca de las fundaciones que él hizo sobre las religiosas que llevan su nombre, ¿no? Las religiosas de la Inmaculada Concepción, fundada por Monseñor Alfonso de la Cruz María Sardinas, que también fue el segundo obispo de Huánuco, notable por su santidad, notable por su cultura y sobre todo por su humildad. Entonces, este programa, por ejemplo, importante para la difusión de la vida de otro huanuqueño que nos ha dejado historia y que posiblemente con el correr del tiempo y los años llegue pues a ocupar los altares en la Iglesia Católica. Yo pienso que efectivamente el programa está encaminado justamente a revalorar nuestra cultura, nuestra tradición y a nuestros personajes más importantes que ha tenido Huánuco. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Bien, y en el material de archivo que acabáramos de presentar del doctor Virgilio López Calderón, él hacía referencia a Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas, un virtuoso varón y uno de los más grandes obispos de la diócesis de Huánuco, cuya gran preocupación fuera extender el reino de Dios hacia los más necesitados. Ocurre que en el año 1964, Monseñor Argulú Pineda inició el proceso de beatificación de Monseñor Sardinas. La congregación de religiosas franciscanas que él fundara retoma la causa de su beatificación y santificación en el año 2002, año en el que se celebrara precisamente los 100 años de la muerte de este santo varón. En el 2015, Monseñor Cipriani reinicia este proceso y en el 2018, María García, superiora general de la Congregación Religiosa Franciscana, refiere que el sueño más anhelado de la congregación y de la iglesia peruana es tener en los altares como santo a Monseñor Sardinas. Tal hecho de trascendencia histórica acrecentaría la fe del pueblo huanuqueño, así como la mejora del turismo en nuestra ciudad y sumaría la presencia de hombres célebres en la historia no solo del Perú, sino en la historia universal, que empodera la existencia de Huánuco como tierra de la cultura.
Mi sendero se termina y mi voz ya se cansó y mis pasos se detienen. El bastón ya dormido y los recuerdos afloran y aparece mi niñez, donde la sierra florece, tierra donde me crié. Allí corrieron mis juegos, allí yo di tu palabra, Señor. Y ahora los sapos me dicen que de lo alto me llamas, Señor. Sé que tengo que partir, ya se cumplió mi misión. Humilde voy a tu encuentro, recoge mi alma, mi Dios. Sé que tengo que partir, sí, ya se cumplió mi misión. Humilde voy a tu encuentro, recoge mi alma, mi Dios. Estos años que han pasado me han hecho padecer y la llaga que no cura no me podría vencer. Aunque madre tú lo sabes, será tu decisión. Como cuando me salvaste en la fiebre no prosperó. Perdón te pido, Francisco, si en algo yo te fallé. Humilde fue mi comienzo y humilde terminaré. Solo me resta decirte que aquí yo sigo contigo, Señor. Las fuerzas me abandonan, mis ojos se van nublando, Señor. Sé que tengo que partir, ya se cumplió mi misión. Humilde voy a tu encuentro, recoge mi alma, mi Dios. Sé que tengo que partir, sí, ya se cumplió mi misión. Humilde voy a tu encuentro, recoge mi alma, mi Dios. Recoge mi alma, mi Dios. Hermanos, voy a partir, en el suelo esperaré. Voy a tu encuentro feliz. Hoy a te encuentro es precisamente como se titula el videoclip que acabamos de presenciar y que fuera elaborado precisamente por la Congregación de las Franciscanas de la Purísima Concepción de María, orden religiosa que se fundara por obra y gracia de Monseñor Sardina, la que nos invita como producción audiovisual a reconocer de manera sintética el valor que entraña el existir de Monseñor Sardinas, un varón que se encuentra como causa de santificación en Roma y que amerita ser reconocida a nivel de su obra como hombre de Dios para que pueda ascender a los altares de la Iglesia Católica Universal. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Bien, y ahora tenemos que hablar de un gran valor arqueológico a nivel prehispánico. Daniel Morales Chocano es un reconocido arqueólogo peruano de origen huanuqueño que se desempeñara como asesor científico de la expedición arqueológica que se realizara durante el mes de mayo del 2019
en Chillacoto. Morales señala al sitio arqueológico de Chillacoto como un centro sagrado, probablemente el principal de la zona de Huánuco hace 4000 años. Este espacio arqueológico sería un complejo de templos, mucho más importante que el sitio de Cotos, con la sucesión de templos que tienen lugar a través de diversos periodos culturales. Señala también que culturalmente pertenecería al periodo formativo asociado al periodo mito, precisamente, pero que no sería o no obedecería a un formato específicamente precerámico. Veamos este reportaje que nos introduce en la valía ancestral de Chillacoto. Coméntenos, desde su prerrogativa profesional, ¿en qué radica el valor de Chillacoto? Es importante que nosotros valoremos una vez más, porque este gran templo fue descubierto por una misión arqueológica japonesa liderada por Shia Kano. Hizo los trabajos de descubrimiento de este gran templo. Como puede notarse la magnitud de los muros de la arquitectura, es uno de los templos más grandes y más importantes y más antiguos de Sudamérica. En todo el Perú o en toda América no existe la envergadura del tamaño de este templo, que es pues realmente una de las primeras manifestaciones a nivel ideológico, a nivel religioso, que plasma, digamos, en esta arquitectura toda una ideología que va a ser muy importante para las sociedades prehispánicas posteriores y, digamos, van a sentar las bases de la presencia de los famosos centros ceremoniales que posteriormente van a aparecer en todo el Perú e incluso en Centroamérica y Mesoamérica también, ¿no? Ideológicamente, ¿cuál sería el valor que entraña Chillacoto? Usted hace referencia a esa prerrogativa. Claro, estamos tipificando como templo porque de acuerdo a las excavaciones se han encontrado, digamos, elementos que nos van a dar algunas ideas de que esto no era un recinto cualquiera, sino era un recinto sagrado, por una serie de elementos de contextos asociados que los arqueólogos han venido encontrando. Por ejemplo, los pisos son de un acabado muy pulcro, muy limpio, lo cual significa pues que se está manejando un concepto, los arqueólogos dicen que es el concepto de pureza, y ese concepto de pureza solamente existe en recintos sumamente sagrados, ¿no? Otro elemento fundamental para decir que esto está vinculado a la cuestión ideológica o religiosa es la presencia de un fogón en el centro de la arquitectura de este templo, ¿no? Ese fogón está en medio del templo, pero antes del fogón hay un sobrepiso, lo que le llaman el pericausto y el epicausto. Y el fogón es el holocausto, o sea, donde se realiza el sacrificio. No se sabe qué es lo que se sacrificaba, se quemaba, porque no hay evidencias que se hayan encontrado, pero en otros sitios sí ha habido algunas evidencias de que ahí se incineraban una serie de objetos sagrados para el ritual, digamos. Entonces tenemos el concepto que los arqueólogos ahora llaman altar.
La idea de altar no es como en el caso católico, que es un pedestal, digamos, donde el sacerdote hace misa. En este caso, el altar es el doble piso y el fogón, ¿no? Eso es considerado como el altar en este tipo de templos muy antiguos, ¿no? Y finalmente, un tercer elemento que es muy notable para decir de que esto ha sido un templo de carácter sagrado, es antes del abandono fue cubierto ritualmente. Primero se le echó una capa de ceniza a todo el templo. Luego vino una cubierta con tierra limpia, ¿no? Hasta cubrir totalmente el templo. Eso es lo que se llama en el Perú el ritual de cubriendo los templos, ¿no? Los templos eran cubiertos ritualmente cuando probablemente terminaba una generación o un gobernante moría, ¿no? Entonces ahí terminaba esa fase y luego encima se construía otro templo similar. Y eso es lo que pasa en Cottage, por ejemplo, que hay un templo muy abajo, encima hay otro y finalmente hay otro. Hay una sucesión de templos. Cada una de esas sucesiones de templos probablemente es una generación. Entonces, esos tres elementos que yo les estoy diciendo señalan pues de que este es un sitio totalmente sagrado, vinculado a la ideología, a la religión, y de ahí el gran valor histórico que tiene esto, al ser uno de los templos más antiguos de América. Es tan monumental que, por ejemplo, si nosotros comparamos a los templos de Cottage, esto duplica o triplica, digamos, en tamaño al templo de Cottage. ¿Y por qué aquí? Justamente el valle de Huánuco es estratégico, es el valle más grande, más amplio, ¿no? Por lo tanto, entre el punto geográfico que ellos siempre han considerado es el encuentro, que en quechua se llama el Tinku, ¿no? Entonces aquí es el encuentro entre el río Higueras y el río Guayaga y forma el valle de Huánuco. Entonces este es un sitio sumamente importante desde el punto de vista, digamos, de la ubicación geográfica como centro, núcleo del famoso Tincuy que les estoy diciendo. Y el Tincuy es el encuentro, pues, no solamente el encuentro de los dos ríos, sino el encuentro de todo un sistema social que en esos momentos, digamos, estaba en vigencia, ¿no? Entonces hay cosas sumamente importantes que los huanuqueños deberían saber para por lo menos respetar esto y no tenerlo como un basural, ¿no? Ahora sí nos queda clarísimo entonces el valor que implica para la historia precolombina el existir de Chillacoto. Pero, ¿qué ocurre? Que a raíz de las excavaciones realizadas en mayo del 2019 quedó pendiente la tarea que la arqueología exige hoy cuando se hace el estudio y las excavaciones en un determinado lugar. Es que ésta se cubra para protegerla y preservarla de las inclemencias del tiempo y del accionar del hombre. Ocurre que esta tarea no se ha concluido en Chillacoto y ese muro impresionante que hemos apreciado en la entrevista realizada al arqueólogo Morales no ha sido cubierto en su totalidad. Se necesitaba de camionadas de arena fina para terminar de cubrir el muro que ha quedado nuevamente a el mal accionar, diríamos, de la gente que transcurre y que transcurrirá por ahí de no cumplirse con esta tarea. Recordemos que al iniciarse las excavaciones en Chillacoto se tuvo que retirar casi 2 metros y un poco más de basura para llegar hasta el complejo arqueológico que era objeto de estudio. No esperemos que esto ocurra con el accionar
del hombre contemporáneo. Estamos frente a un vestigio de alrededor de 4000 años de antigüedad antes de Cristo. Y miren, una alta cultura que nos da lecciones de gran aporte al desenvolvimiento de la historia, historiografía del Perú prehispánico, y no podemos cumplir con una tarea mínima que exige la arqueología contemporánea. Y esto nos proviene de una muy buena fuente como información. Se trata del restaurador Ángel Alfaro, en el que ha estado recurriendo a las instituciones que tienen que cumplir con esta tarea y que hasta el momento no lo hacen. Invitamos a la Dirección Desconcentrada de Cultura a que haga cumplir esta tarea hasta hoy inconclusa. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Nuestra Universidad de Huánuco te brinda los mejores ambientes y laboratorios totalmente equipados que harán posible el desarrollo de tu carrera profesional, poniendo a tu alcance educación de calidad. Y paga tan solo 4 pensiones por ciclo. Somos una universidad licenciada por SUNEDU, que pone a tu servicio movilidad gratuita y sobre todo una moderna infraestructura. Universidad de Huánuco. Examen de admisión 29 de marzo. Este tipo de tratamientos no hay acá en Huánuco, ¿no? Y las personas que tenemos cuadros muy difíciles de salud, de veras que uno va mejorando. Yo estaba mal de la rodilla, pero un poco ya me siento. Tercera vez vengo, pero ya un poco siento mejoría. Tal vez si vengo más me sentiría mejorcito. Entonces estamos muy contentos, muy alegres y estamos mejorando poco a poco. Ya está en funcionamiento la Clínica Terapéutica Municipal de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Todo de manera gratuita. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Hoy es sábado 21 de marzo y este es un periodo muy difícil para el planeta en general, y es que estamos viviendo la pandemia del coronavirus. Es unísona la voz en todo este contexto geográfico de que hay que tomar 3 medidas en concreto. Primero, no salga de su casa. ¿Para qué? Si ya hizo las compras pertinentes, si tiene que estar con su familia, prestándole la mayor atención y aprovechando de estas horas precisamente para hacer vida de familia. Lávese las manos todas las veces que considere pertinente, durante un periodo de 20 segundos. Y otra medida importante, cuando tenga un interlocutor, mantenga una distancia mínima de 1 metro. Por favor, cuide su vida, que implica también el cuidar la vida de su familia y de la sociedad peruana en su conjunto. Bueno, volvamos a lo nuestro. Carpis, resulta que, a propósito de este tema, tenemos que decir lo siguiente, que Huánuco es una de las regiones privilegiadas del país donde se produce el encuentro de 2 regiones naturales, la sierra y la selva, o la Amazonía. Y tiene lugar en un punto maravilloso,
la cordillera de Carpish, de alta biodiversidad y de importancia paisajística. Pero Carpish, pese a su gran valor, sufría y sufre todavía la amenaza gravitante de la deforestación por fines agrícolas. Por ello, para conservar el lugar, el gobierno regional de Huánuco inició el proceso para el establecimiento de un área de conservación regional que finalmente concluyó el 1 de enero del 2020. Fue la más grande noticia que le correspondió a esta parte del país a inicios del año. Bueno, y es que se crea como área de conservación regional el bosque montano de Carpish a través del Decreto Supremo 014-2020-MINAM. Presentamos para ustedes un archivo muy interesante que nos introduce en el reconocimiento, en el valioso reconocimiento de este emporio natural. El bosque de neblina de Carpish. Los bosques de Carpish son importantes porque ayudan a la regulación climática. Proveen de servicios ecosistémicos como el agua, que es vital para los agricultores que se encuentran en la zona de influencia. Además, porque provisiona de maderas, de frutos, de semillas a los comuneros que se encuentran cerca a Carpish. Es importante resaltar el agua porque con cuyas aguas que vierte los bosques de Carpish se desarrolla la actividad de la piscicultura, la crianza de truchas en todo el eje carretero en el tramo Huánuco-Tingomaría, y eso dinamiza la economía local. Además es importante porque los bosques de Carpish tienen una regulación climática. Gracias a ello se dice que Huánuco tiene el mejor clima del mundo. La afectación a los bosques de Carpish va a generar la alteración a estos servicios ecosistémicos. Va a generar el incremento de lluvias, de calor, de variación del caudal de las cuencas hidrográficas y por ende va a alterar todo el proceso económico de cosechas y siembras que tienen los campesinos. Es importante conservar los bosques de Carpish además porque los bosques tienen especies endémicas de aves que generan el atractivo turístico para la actividad. Una de las actividades importantes que la región Huánuco está priorizando para el desarrollo de la economía local es el ecoturismo. Carpish alberga al gallito de las rocas, Carpish alberga al oso de anteojos, Carpish alberga al puma, Carpish alberga a las aves de importancia para el aviturismo. Además, Carpish tiene rutas hermosas en sus valles, de tal manera que se pudiera hacer caminatas, trekking y todo tipo de deporte de aventuras, porque goza de cataratas, goza de un clima tan variado que en la zona del de repente tienes el sol radiante y en la zona propiamente de Carpish a 2 horas ya tienes el clima frío templado para tomar el café orgánico que se produce en sus valles. ¿De cuánto de hectareaje estamos hablando y cuál es la condición de tenencia de estos pueblos involucrados? La propuesta de área de conservación regional Bosques Montanos de Carpish tiene 75.000 hectáreas aproximadamente. De ellas, alrededor viven pueblos campesinos, caseríos y centros poblados. Comunidades campesinas del pueblo quechua hablante con escuelas bilingües que hacen el uso ancestral y tradicional de sus recursos. En la parte interna de la propuesta, es decir, dentro de la propuesta, existen centros poblados que aprovechan el café bajo sombra, la miel de abeja, el plátano y las menestras. Es importante también decir que se encuentra una concesión minera, concesiones eléctricas y algunos predios como el título de la comunidad campesina Patay Rondos, que con ellos se ha conversado y que están de acuerdo con la propuesta del área de conservación regional y que el gobierno regional como ente administrador de esta área de conservación regional garantizará sus derechos preexistentes. La propuesta Bosques Montanos de Carpish se encuentra ubicada en 4 distritos, en el distrito de Chinchao, en el distrito de Mariano Damaso Meraún, en el distrito de Marías y en el distrito del Monzón, todas ellas en un área de 75.000 hectáreas.
¿Por qué resulta importante convertir a Carpix en una unidad de conservación regional? ¿Y por qué unidad de conservación regional y no unidad de conservación nacional? La unidad de conservación nacional o el área natural protegida de carácter nacional se define a un proceso de categorización que implicaría hacer estudios para sustentar qué categoría tendría que ser Carpix. El gobierno regional inició un proceso de establecimiento del área de conservación regional porque considera que los bosques de Carpix y las comunidades que viven alrededor deben hacer de uso directo. Si fuera, por ejemplo, un parque nacional, no podrían hacer de uso directo, es decir, las comunidades y los pueblos que se encuentran dentro y fuera de la propuesta no pudieran usar de manera directa el área. ¿Qué significa esto? No podrían sacar leñas, no podrían hacer cultivos, no podrían cazar de manera tradicional, es decir, no podrían desarrollar proyectos agrosostenibles. Pero como va a ser un área de conservación regional, sí van a poder desarrollar ellos en el marco de planes de manejo y garantizando el objetivo de creación del área. Si fuera un parque nacional como el Parque Nacional Tingo María, solo sería de aprovechamiento indirecto, es decir, solo para la investigación, solo para la visita o para el aprovechamiento de manera específica y con planes de manejos específicos. Considera el gobierno regional que el área de conservación regional debe ser de uso y de aprovechamiento directo por las poblaciones locales para el beneficio específicamente de ellos. Muy bien, señor Núñez. ¿Y qué hay del presupuesto regional en esta presencia especial de manejo de un entorno geográfico? El gobierno regional tiene la firme decisión de establecer el área de conservación regional Bosques Montanos de Carpix. Es por ello que firmó un convenio con la ONG Naturaleza y Cultura Internacional al cual represento y que en marco a este convenio estamos desarrollando actividades de conservación productiva en algunas localidades y comunidades específicas de la propuesta de ACR. El presupuesto estará garantizado en el marco del presupuesto ordinario propiamente del gobierno regional. El gobierno regional ya creó una meta presupuestal, una partida presupuestal inicial que progresivamente irá incrementándose para la gestión del ACR. La gestión del área de conservación regional implica vigilancia comunal, implica elaboración de planes de manejo, implica también participación de los distintos actores que se encuentran en el área mediante el comité de gestión. El gobierno regional ya tiene asegurado un presupuesto mínimo que progresivamente irá incrementando y por otra parte también estará generando proyectos de inversión pública de manera específica para ir desarrollando proyectos de agronegocios sostenibles con las poblaciones locales. La historia de este proceso de generación como zona de conservación. El área de conservación regional Bosques Montanos de Carpix, en el marco de sus antecedentes, tiene una historia importante. Esta zona, por ejemplo, la zona del Valle del Repente, el eje carretero Huánuco-Tingo María, en los años de 1980, fue una zona cocalera, fue golpeada por el terrorismo y posteriormente fue abandonada, de tal manera que parte de los bosques fueron intervenidos para el sembrío de coca. Los dirigentes de los pueblos iniciaron muchas gestiones para que se establezca una unidad de conservación. En 1988, el caserío de Carpix hizo gestiones ante el municipio distrital de su jurisdicción, las cuales sacaron algunas ordenanzas municipales para proteger Carpix, sin mucho efecto. Y así sucesivamente fueron visitando a diferentes instituciones, al municipio provincial, hasta que por último llegaron al gobierno regional de Huánuco. Los que asumieron esta responsabilidad y juntos con los pobladores locales aprobaron con ordenanza regional la propuesta de área de conservación regional Bosques Montanos de Carpix. Hoy, después de ser una zona cocalera, después de haber sido afectados por proyectos alternativos donde los suelos de alguna manera quedaron más débiles,
Hoy se inicia todo un cambio de visión hacia el desarrollo sostenible, integrando dentro de sus políticas económicas las comunidades el aprovechamiento de los recursos, y en ello el turismo es considerado elemental para ellos. Por ello, los comités de vigilancia comunal y el comité de gestión están firmes en la vigilancia y control de sus bosques. Bueno, muchos han sido los esfuerzos para determinar a Carpich como un área de conservación regional. Ahora ya existe como tal. Esperamos que se le designe un presupuesto y que se establezca toda la organización pertinente para que se haga viable esta modalidad de desarrollo responsable en un contexto regional. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Nuestra Universidad de Huánuco te brinda los mejores ambientes y laboratorios totalmente equipados que harán posible el desarrollo de tu carrera profesional, poniendo a tu alcance educación de calidad. Y paga tan solo 4 pensiones por ciclo. Somos una universidad licenciada por SUNEDU, que pone a tu servicio movilidad gratuita y sobre todo una moderna infraestructura. Universidad de Huánuco. Examen de admisión 29 de marzo. Este tipo de tratamientos no hay acá en Huánuco, ¿no? Y las personas que tenemos cuadros muy difíciles de salud, de veras que uno va mejorando. Yo estaba mal de la rodilla, pero un poco ya me siento. Tercera vez vengo, pero ya un poco siento mejoría. Tal vez si vengo más me sentiría mejorcito. Entonces estamos muy contentos, muy alegres y estamos mejorando poco a poco. Ya está en funcionamiento la Clínica Terapéutica Municipal de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Todo de manera gratuita. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Bien, entramos ahora al campo educativo eminentemente. Ocurre que el Consejo Internacional de Museos, ICOM, sostiene que un museo es una institución pública o privada al servicio de la sociedad y de su desarrollo abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte, científicas, entre otros, siempre con un valor cultural. El ICOMOS es una institución que aconseja a la UNESCO y al Comité de Patrimonio a la hora de incluir un bien cultural en la lista de patrimonio mundial. ICOM incluyó en tal condición al Museo de Ciencias de Huánuco, museo generalizado, polivalente, el cual albergaba colecciones mixtas que entremezclaba el patrimonio cultural y natural. Pues bien, el Museo de Ciencias de Huánuco permanece cerrado desde el año 2001, año en el que se inició la remodelación del Colegio Nacional Leoncio Prado, que es donde funciona. Bueno, los invitamos a reconocer entonces la valía del Museo de Ciencias y el por qué reclamamos que
que se inserte nuevamente a la dinámica cultural y turística de Huánuco. Señor Néstor Armas Wenzel, protector del Museo de Ciencias. Mi papá, el señor Néstor Armas Wenzel, nació en la ciudad de Trujillo el 9 de diciembre de 1926. Después de estudiar en el Politécnico de Trujillo, se traslada a Lima, donde conoce al ex senador doctor Carlos Jobim Ferrari, quien lo invita a visitar Huánuco y formar el Museo de Ciencias. Él llegó acá a la edad de 20 años, en 1947. Empezó como auxiliar del Museo de Ciencias, que fue creado el 20 de diciembre de 1947 con el señor Víctor Cárdenas Caldas. Él era auxiliar en ese instante de él. El museo se inicia en la casa del doctor Carlos Jobim Ferrari, en el Jirón Aptao, frente al Colegio San Luis Gonzaga. Luego pasó a formar ya los ambientes de primaria del Colegio Leoncio Prado. Se inicia primero con los animales naturalizados o disecados, luego ya empezó con otras ciencias. Bueno, mi papá lo mantenía, lo cuidaba, él hacía las disecciones, él llevaba la dirección, trataba de que todo se mantenga en orden, el mantenimiento de los animales. Él con todos era muy amable, muy cariñoso, les explicaba paso por paso. Por eso cuando hacían visitas con mi papá, a veces demoraban 2-3 horas en el museo, porque él tenía mucha paciencia con los niños, quienes encantados salían del museo. Él amaba su trabajo, tanto es así que cuando se jubiló, él no se retiró del museo, sino siguió trabajando ad honorem ahí hasta el día de su fallecimiento, ¿no? El 31 de marzo del 2006. El Museo de Ciencias, un referente turístico. El museo tenía sus propios ingresos con el dinero que cobraba de los turistas que visitaban el museo. Las épocas que más visitaban son julio y agosto, que teníamos regular cantidad de visitas, 5.000, 6.000, 7.000. Las otras épocas era menos. Por ejemplo, febrero casi no visitaban el museo, no había mucha gente. En las guías turísticas internacionales constaba el Museo de Ciencias y hasta ahora tienen. Tú puedes pedir a cualquier extranjero que te muestre su guía turística y vas a ver el Museo de Ciencias. Han venido varios presidentes de la República. Uno de los que yo recuerdo mucho y a quien admiro también tanto es el señor Fernando Belaúnde Terry. Por ejemplo, el señor Seiichi Sumi, que visitó el museo. Incluso mi papá apoyó para el descubrimiento de las manos cruzadas. Pues esas manos cruzadas han estado en el museo buen tiempo. Sí, exhibiéndose, incluso mi papá luchó para que no lo lleven a Lima, pero se lo llevaron, ¿no? Pese a todo eso. El Museo de Ciencias, su innegable valor. Tenía más o menos 6.000 a 7.000 especies y poco a poco se han ido aumentando. Tenía teratología, paleontología, la numismática, panoplia, arqueología, ya tenía antropología, también constaba con la cerámica, también litología, en su mayoría ejemplares naturalizados que mi mismo papá cazaba y disecaba, ¿no? Para ir incrementando el museo día a día. Nunca ha tenido apoyo de ninguna institución del gobierno, ¿no? Solamente la construcción del museo que lo hizo el ministro Caferata. Después siempre se ha mantenido con sus propios ingresos. Mi papá tiene muchos reconocimientos del museo. Ahí hay algunas fotos que te he dado donde están todos sus reconocimientos que tuvo él. El Museo de Ciencias, recreativo centro de aprendizaje. En las épocas escolares, los colegios nos visitaban continuamente para hacer sus clases. Se puede decir que todos los colegios de Huánuco visitaban el museo. Tenían sus épocas que ellos tenían las clases, especialmente sobre arqueología o de repente sobre biología, porque en el museo ellos aprendían muchas cosas. Porque los niños conocían a los animales que nunca quizás los vamos a poder ver en forma personal. Conocían muchas cosas de la arqueología, los huacos, la antropología, las momias, etcétera, ¿no? Ahí se culturizaban, se educaban, iban aprendiendo poco a poco los niños y los adultos y los jóvenes, ¿no? Venían todo el año, visitaban los alumnos del museo, no solo alumnos de Huánuco, sino también de otras partes del Perú, como se puede decir Cerro de Pasco, Pucallpa, Iquitos, Huancayo, Lima. También visitaban las universidades, la Universidad Hermilio Valdizán, la de la Universidad de Huánuco, que hacían sus prácticas, muchas veces los de turismo, la ISTAP, la Normal. El Museo de Ciencias, una sentida ausencia.
En conclusión, el museo se traslada en 1978 al local nuevo donde funcionó hasta 1997 en forma hacinada en el primer piso. En 1997 el director Alejandro Alvarado hace la remodelación del primer piso y cambió un poco de cosas, pero dejó la mitad en el sótano. Mi papá, al ver que se estaba deteriorando, solicitó al señor Hoyuay que se haga el segundo ambiente y lo logró. A fines del 98 funcionó el segundo piso con más animales naturalizados, la litología, la cerámica. El director Gilmer Marchand Cos dijo que iba a hacer la remodelación del museo en 6 meses y cerró el museo el 17 de noviembre del 2011. Y las cosas fueron trasladadas a un ambiente antiguo del Colegio Leoncio Prado, donde están ahorita en deterioro, en abandono, y han pasado 6 años, hasta el día de hoy no hacen ninguna remodelación. Tú sabes que en Huánuco existe mucho polvo y eso estará deteriorando y malogrando todas las especies, sobre todo las naturalizadas, que eso no se puede sacudir con un plumero porque se destruyen por el mismo tiempo que tienen la disección, entonces hay que tener un mantenimiento bueno, ¿no? Eso es lo que me da pena, que se está deteriorando las cosas. Bueno, quisiera que el museo se vuelva a reabrir y yo estoy dispuesta a apoyar en todo lo que sea necesario, en todo lo que mi padre me ha enseñado, porque mucha gente pregunta por qué está cerrado, a veces llaman a mi teléfono preguntando a qué hora se atiende el museo, y quisiera que la directora del Colegio Leoncio Prado, que es ahora, reabra ese museo y yo estoy dispuesta a apoyarle en todo lo que sea necesario. Mi padre, huanuqueñista, tenía un lema, ¿no?, que decía: soy trujillano de nacimiento, huanuqueño de corazón, trabajo por el engrandecimiento de esta ciudad y ahora espero de sus hijos su gran aprecio. Sus últimas palabras fueron estas, y en un momento dijo, ¿no?, el día que me voy de repente se va a cerrar el museo, ya no va a existir, ustedes luchen por esto. Yo quisiera que se reabra el museo, sería el mejor homenaje para él y vuelva a funcionar como antes, porque él quería mucho al museo. Reencuentro, la revista cultural de la televisión. Bien, y una de las medidas drásticas que ha asumido el gobierno peruano y otros gobiernos del planeta es que las familias permanezcan en sus hogares, que no salgan a la calle. Y entonces las familias tienen un espacio para integrarse, para conversar, para jugar entre sus miembros, para hacer labores diversas y también para bailar. Bueno, Pilar Trujillo les agradece el haber permitido a Reencuentro ser parte de vuestros hogares. Muy buenas noches. Reencuentro, la revista cultural de la televisión, con la conducción y dirección de Pilar Trujillo Martel.